Hola y bienvenidos a este nuevo documental de Crónicas Marcianas que recoge los principales descubrimientos sobre Marte desde enero a mayo de este año 2025, como el descubrimiento de aguas de altura y moléculas orgánicas por parte del rover Curiosity en el cráter Gale, la posible habitabilidad del Marte antiguo, la tolerancia de ciertas formas de vida a la radiación marciana y otros descubrimientos que apuntan al pasado acuoso del planeta rojo a través de las rocas encontradas por el rover Perseverance en el cráter Jezero. Y ahora acomódate y no olvides dejarnos tu like y tu comentario, que siempre son de gran ayuda. Mucha salud, un fuerte abrazo para todos y empezamos. Investigadores del Instituto Caltech de la NASA han descubierto dos conjuntos de antiguas ondulaciones en Marte, señales de cuerpos de agua que se secaron hace mucho tiempo y que se conservan en el registro de las rocas. Estas pequeñas ondulaciones en las orillas arenosas de los lechos de los lagos se crearon cuando el agua impulsada por el viento se mueve de un lado a otro. Los dos conjuntos de ondulaciones indican la presencia anterior de agua profunda que estaba abierta al aire marciano, y no cubiertas por el hielo como sugerían algunos modelos climáticos. Las ondulaciones son uno de los indicadores más claros de la existencia de una masa de agua estancada antigua que puede proporcionar el registro geológico. El equipo estima que las ondulaciones se formaron hace unos 3.700 millones de años, lo que indica que la atmósfera y el clima marcianos deben haber sido lo suficientemente cálidos y densos como para albergar agua líquida abierta al aire en esa época. La investigación se describe en un artículo publicado en la revista Avances de Ciencia por los profesores de geología John Grotzinger y Michael Lamb, investigadores principales del estudio, que afirman que la forma de las ondas solo podría haberse formado bajo agua abierta a la atmósfera y bajo la acción del viento. Para su estudio se crearon modelos informáticos a partir de las ondulaciones para determinar el tamaño del lago que las generó. Las ondulaciones son pequeñas, ya que solo miden unos 6 milímetros de alto y están separadas entre sí entre 4 y 5 centímetros. Estas pequeñas ondulaciones en la arena fina se forman por la acción de pequeñas olas, y esta restricción limita el entorno original de un lago poco profundo de menos de 2 metros de profundidad. El periodo de formación de las ondulaciones, hace unos 3.700 millones de años, fue un momento en la historia de Marte en el que se suponía que el planeta se estaba volviendo más seco. Así pues, ampliar el periodo en el que el agua líquida estuvo presente amplía las posibilidades de habitabilidad microbiana en etapas posteriores de la historia de Marte. Las ondulaciones fueron descubiertas en 2022 por el rover Curiosity de la NASA, mientras atravesaba una región del cráter Gale de Marte. Un conjunto de ondulaciones se descubrió en una región que alguna vez contuvo dunas arrastradas por el viento, y el otro conjunto, encontrado cerca de una franja rocosa, sugiere la presencia de un lago con hasta 2 metros de agua. Los dos conjuntos de ondulaciones sugieren que las condiciones atmosféricas para su formación ocurrieron en múltiples puntos en el tiempo. Misiones anteriores, comenzando por Opportunity en 2024, descubrieron ondulaciones formadas por el agua que fluía a través de la superficie del antiguo Marte, pero no se sabe con certeza si esa agua alguna vez se acumuló para formar lagos o mares poco profundos. Por su parte, el rover Curiosity descubrió evidencia de lagos antiguos de larga duración en 2014, y ahora, 10 años después, Curiosity ha descubierto lagos antiguos que no tenían hielo, lo que ofrece una importante perspectiva sobre el clima primitivo del planeta. El rover Curiosity de la NASA ha utilizado su cámara Mastcam para capturar este panorama de 360 grados desde la cima de la llamada banda marcadora, una característica plana y alargada de roca oscura de la que venimos hablando las últimas semanas.
Como sabemos, se trata de una cresta que recorre el interior de Gedit Pallis, en las estribaciones del Monte Sharp, por la que transita actualmente nuestro intrépido explorador, y el lugar en el que las texturas onduladas que el rover ha visto en las rocas son, según los científicos y geólogos de la misión, la evidencia más clara hasta hoy de la presencia de agua y sobre todo olas en el antiguo Marte. Estas texturas onduladas sugieren que existían lagos en una región del antiguo Marte que se creía más seca. Cuando el rover Curiosity de la NASA llegó a la unidad de sulfatos el otoño pasado, los científicos pensaron que habían visto la última evidencia de que los lagos alguna vez cubrieron esta región de Marte, ya que las capas de roca aquí se formaron en entornos más secos que las de las regiones exploradas anteriormente más abajo, donde predominaban las arcillas. Sin embargo, la sorpresa ha surgido al descubrirse el efecto de las ondas de agua que se formaron dentro de los lagos. Ondas que agitaron los sedimentos del fondo y con el tiempo crearon texturas onduladas que quedaron marcadas en la roca. Desde 2014, Curiosity ha estado ascendiendo por las estribaciones del Monte Sharp, una montaña de 5 kilómetros de altura que una vez estuvo rodeada de lagos y arroyos que habrían proporcionado un entorno rico para la vida microbiana si es que alguna vez ésta existió en el planeta vecino. A medida que el rover asciende abriéndose paso entre las altas colinas de Aeolis Mons, también avanza a lo largo de una línea de tiempo que permite a los científicos estudiar cómo evolucionó un planeta que alguna vez fue parecido a la Tierra y hoy es un desierto helado. Después de escalar casi 1 kilómetro por encima de la base de la montaña, como decíamos al principio, Curiosity se ha subido a la cima de la banda marcadora, donde ha encontrado estas texturas onduladas, en un lugar llamado Encanto, que no ha hecho honor a su nombre, ya que aquí las rocas son tan duras que no se ha podido extraer una muestra de ellas, a pesar de varios intentos, como vemos en estas imágenes de la cámara Mali situada en el extremo del brazo robótico del rover. Gracias a las potentes cámaras de Curiosity y por delante de la banda marcadora, los científicos pueden encontrar a lo lejos más pistas sobre la historia del agua antigua de Marte, y en concreto en este lugar llamado Gedit Pallis, donde además del viento que lo esculpió, se cree que un pequeño río erosionó un canal que lo atraviesa y que comienza más arriba en el Monte Sharp. Los científicos sospechan que aquí también ocurrieron deslizamientos de tierra húmedos, que enviaron rocas y escombros del tamaño de un automóvil al fondo del valle. Unos escombros que Curiosity documentó en 2 ocasiones el año pasado, aunque solo pudo inspeccionarlos desde la distancia. Una pista más dentro de la banda marcadora que ha fascinado a los científicos es una textura de roca inusual, probablemente causada por algún tipo de ciclo regular en el tiempo o en el clima, como las tormentas de polvo. Como estamos viendo, no muy lejos de las texturas onduladas ya mencionadas, hay rocas formadas por capas que son regulares en su espaciado y grosor. Este tipo de patrón rítmico en las capas de rocas de la Tierra a menudo se deriva de eventos atmosféricos que ocurren a intervalos periódicos, y es posible que en Marte sean el resultado de eventos similares, lo que sugiere cambios en el clima antiguo del planeta. Finalmente, el informe concluye que las ondas de las olas, los flujos de escombros y las capas rítmicas nos dicen que la historia del clima de Marte no fue simple y que tenía una complejidad maravillosa muy parecida a la de la Tierra. Además de este importante hallazgo de Curiosity, que proporciona evidencia de aguas de altura en Marte, el rover ha documentado el entorno inmediato con sendas vistas de sus cámaras Mastcam y Mali, deteniéndose frente a esta roca que el equipo ha llamado Cacao y que es uno de los muchos bloques de color oscuros vistos en esta área, que parecen haber venido de otro lugar y que los científicos llaman piedras extranjeras. Su investigación, mediante ciencia de contacto, ayudará a determinar si se trata de un bloque de algún otro lugar de Marte que acaba de ser erosionado de una manera interesante o si se trata de un meteorito. Curiosity encontró las moléculas orgánicas más grandes en Marte. El hallazgo amplía los tipos de moléculas antiguas que pueden conservarse en la superficie marciana. Científicos que analizan roca pulverizada a bordo del rover Curiosity de la NASA han descubierto los compuestos orgánicos más abundantes en el planeta rojo hasta la fecha. El hallazgo, publicado el lunes en las actas de la Academia Nacional de Ciencias, sugiere que la química prebiótica podría haber avanzado más en Marte de lo observado previamente.
Los científicos analizaron una muestra de roca existente en el mini laboratorio de análisis de muestras de Marte de Curiosity y encontraron las moléculas decano, undecano y dodecano. Se cree que estos compuestos, de 10, 11 y 12 carbonos respectivamente, son fragmentos de ácidos grasos preservados en la muestra. Estos ácidos grasos se encuentran entre las moléculas orgánicas que, en la Tierra, constituyen los componentes químicos esenciales de la vida. Los seres vivos producen ácidos grasos para ayudar a formar las membranas celulares y realizar diversas otras funciones. Sin embargo, los ácidos grasos también pueden producirse sin la presencia de vida, mediante reacciones químicas desencadenadas por diversos procesos geológicos, como la interacción del agua con minerales en fuentes hidrotermales. Si bien no hay forma de confirmar la fuente de las moléculas identificadas, encontrarlas es emocionante para el equipo científico de Curiosity por un par de razones. Los científicos de Curiosity ya habían descubierto moléculas orgánicas pequeñas y simples en Marte, pero el hallazgo de estos compuestos más grandes proporciona la evidencia de que la química orgánica avanzó hacia el tipo de complejidad requerida para el origen de la vida en Marte. El nuevo estudio también aumenta las posibilidades de que grandes moléculas orgánicas que solo se pueden formar en presencia de vida, conocidas como biofirmas, puedan preservarse en Marte, disipando las preocupaciones de que estos compuestos se destruyan después de decenas de millones de años de exposición a radiación intensa y oxidación. Los autores encontraron un detalle intrigante adicional en su estudio relacionado con el número de átomos de carbono que componen los presuntos ácidos grasos de la muestra. La estructura de cada ácido graso es una cadena larga y recta entre 11 y 30 carbonos, según la molécula. Cabe destacar que los procesos no biológicos suelen producir ácidos grasos más cortos, con menos de 12 carbonos. Este hallazgo es un buen augurio para los planes de traer muestras de Marte a la Tierra para analizarlas con los instrumentos más sofisticados disponibles aquí. El rover Curiosity de la NASA ha identificado la existencia de carbonatos en Marte, lo que apunta a que antiguamente funcionaba un ciclo de carbono en el planeta y acerca a los científicos a una respuesta sobre si fue capaz de albergar vida. Una investigación liderada por la Universidad de Calgary, Canadá, publicada en la revista Ciencia, ofrece nuevos conocimientos sobre el clima pasado del planeta. Según un nuevo estudio, el planeta era habitable y los modelos de habitabilidad son correctos, según ha informado el investigador principal del equipo, Ben Tutolo, en un comunicado de la universidad. Curiosity perforó en 2022 y 2023 4 muestras de roca de diferentes unidades estratificadas en el monte Sharp del cráter Gale, un lugar que en otro tiempo albergó un antiguo lago, y analizó su mineralogía utilizando el difractómetro de rayos X a bordo del rover. Analizando los datos, el equipo identificó siderita, que es un carbonato de hierro en altas concentraciones, que oscilaban entre aproximadamente el 5% y más del 10% en peso, dentro de capas ricas en sulfato de magnesio. El descubrimiento de grandes depósitos de carbono en el cráter Gale representa un avance sorprendente e importante en la comprensión de la evolución geológica y atmosférica de Marte. Según el investigador, pues las mediciones orbitales no habían detectado carbonatos en esos estratos. Hace tiempo que se predice que el carbonato sedimentario se formó bajo la antigua atmósfera marciana rica en CO2, pero hasta ahora las identificaciones habían sido escasas. El descubrimiento de carbonato sugiere que la atmósfera contenía suficiente dióxido de carbono para que existiera agua líquida en la superficie del planeta. Al diluirse la atmósfera, el dióxido de carbono se transformó en forma de roca. Futuras misiones y análisis de otras zonas de Marte ricas en sulfato podrían confirmar los hallazgos y ayudar a comprender mejor la historia temprana del planeta y cómo se transformó a medida que perdía su atmósfera. Las implicaciones más amplias, según ha considerado Tutolo,
son que el planeta era habitable hasta ese momento, pero entonces, cuando el CO2 se había estado calentando en el planeta, empezó a precipitarse en forma de siderita. Probablemente afectó a la capacidad de Marte para mantenerse caliente. La pregunta que se plantea ahora es cuánto CO2 de la atmósfera se secuestró realmente y si esa fue potencialmente una razón por la que se empezó a perder habitabilidad. Las últimas investigaciones encajan con el trabajo de Tutolo en la Tierra para intentar convertir el CO2 antropogénico en carbonatos como solución al cambio climático. El científico ha opinado que aprender los mecanismos de fabricación de estos minerales en Marte ayuda a comprender mejor cómo se puede hacer en la Tierra. Además, estudiar el colapso de los primeros días cálidos y húmedos de Marte también dice que la habitabilidad es algo muy frágil, ha agregado el investigador, quien ha recordado que pequeños cambios en el CO2 atmosférico pueden provocar enormes cambios en la capacidad del planeta para albergar vida. Una nueva investigación revela que los niveles de radiación ultravioleta en Marte, pese a ser intensos, podrían no ser letales para ciertas formas de vida. De hecho, son similares a los que existían en la Tierra cuando comenzó la vida. ¿Y si Marte no es tan inhóspito como creemos? Durante años se creyó que la radiación ultravioleta en Marte hacía imposible cualquier forma de vida en su superficie. Sin embargo, un nuevo estudio internacional ha arrojado una conclusión sorprendente. Aunque potente, esta radiación podría no ser incompatible con la vida. Al menos no con formas similares a las que surgieron en los inicios de nuestro propio planeta. El estudio, liderado por el Centro de Astrobiología del CSIC y el INTA, se basó en datos obtenidos por el instrumento REMS a bordo del rover Curiosity de la NASA, que explora el cráter Gale desde 2012. Tras más de 10 años terrestres de recolección de datos, los científicos lograron medir con precisión la radiación UV que incide sobre la superficie marciana. El foco estuvo especialmente en la radiación UVC, la más perjudicial para los seres vivos. Aunque Marte tiene una atmósfera con algo de ozono, su delgadez, unas 100 veces menor que la terrestre, permite que prácticamente toda la radiación solar llegue hasta el suelo. A pesar de que los niveles actuales en Marte son muy superiores a los de la Tierra actual, resultan comparables con los de la Tierra primitiva, época en la que surgió la vida. Esta coincidencia es crucial y sugiere que si en nuestro planeta la vida logró desarrollarse bajo estas condiciones, no sería descabellado pensar que formas de vida similares pudieran haberlo hecho en Marte. Además, el polvo atmosférico, que varía con las estaciones y tormentas, desempeña un rol relevante en modular la radiación ultravioleta. Las medidas muestran fluctuaciones rápidas y drásticas, hasta un 30% en pocos días marcianos, lo que también complica predecir la exposición real con los modelos actuales. Si bien estas condiciones no eliminan por completo la posibilidad de vida, sí plantean un nuevo desafío: la contaminación biológica de Marte. El estudio advierte que la radiación UV por sí sola no sería suficiente para esterilizar el planeta frente a microorganismos terrestres que pudieran colarse en futuras misiones. Por eso, los científicos subrayan la importancia de mantener estrictas medidas de protección planetaria, sobre todo ante la perspectiva de misiones tripuladas. La vida en Marte, si existe o existió, podría ser frágil, pero también resistente, y es nuestra responsabilidad no interferir. Curiosity y sus 3 grandes preguntas. El instrumento REMS a bordo del rover Curiosity no solo mide la radiación, también recoge información sobre temperatura, presión, humedad, viento y suelo, elementos claves para entender la habitabilidad de Marte, y sigue trabajando para responder 3 preguntas fundamentales. ¿Puede Marte haber albergado vida? ¿Cómo influyen los procesos planetarios en su superficie? ¿Y qué riesgos implica su radiación para futuras misiones humanas? La respuesta a estas preguntas podría transformar por completo nuestra visión del planeta rojo y quizás de nuestro lugar en el universo.
En las profundidades del suelo, los elementos radiactivos desintegran las moléculas de agua y producen ingredientes que pueden alimentar la vida subterránea. Este proceso, conocido como radiólisis, ha mantenido bacterias en grietas aisladas llenas de agua y poros de rocas en la Tierra durante miles de millones de años. Y ahora, un reciente estudio publicado en la revista Astrobiología sostiene que la radiólisis podría haber impulsado la vida microbiana en el subsuelo marciano. Las tormentas de polvo, los rayos cósmicos y los vientos solares asolan la superficie del planeta rojo, pero bajo tierra algún tipo de vida podría encontrar refugio, por lo que el entorno con las mejores posibilidades de habitabilidad en Marte es el subsuelo, afirma Jesse Tarnas, científico planetario del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y autor principal de este nuevo estudio. Examinar el subsuelo marciano podría ayudar a los científicos a saber si la vida pudo haber sobrevivido allí, y las mejores muestras del subsuelo disponibles en la actualidad son los meteoritos marcianos que se han estrellado en la Tierra. Los investigadores evaluaron el tamaño de los granos, la composición mineral y la abundancia de elementos radiactivos en los meteoritos marcianos y estimaron la porosidad de la corteza marciana utilizando datos de satélites y los rovers en superficie. Conectaron estos atributos en un modelo de computadora que simulaba la radiólisis para comprobar si el proceso habría generado gas hidrógeno y sulfatos, ingredientes químicos que pueden impulsar el metabolismo de las bacterias subterráneas, y tras la prueba, los investigadores informaron que si hubiera agua en el subsuelo marciano, la radiólisis podría haber sostenido comunidades microbianas durante miles de millones de años, y tal vez todavía podría estar haciéndolo hoy en día. La radiólisis de Marte ya se ha estudiado con anterioridad, pero esta es la primera estimación que utiliza rocas marcianas para cuantificar la habitabilidad del subsuelo del planeta. El estudio también evaluó la riqueza potencial de la vida en el subsuelo marciano, y encontraron que hasta 1 millón de microbios podrían existir en 1 kilo de roca, una densidad similar a la que los geobiólogos han encontrado en el subsuelo de la Tierra. Las muestras de meteoritos más habituales analizadas parecían estar hechas de un tipo de roca llamada brecha de regolito. Se cree que provienen de las tierras altas del sur de Marte, que es el terreno más antiguo del planeta. La vida subterránea, como se describe en esta investigación, requeriría agua, y se desconoce si existe agua subterránea en el planeta. Determinar si la corteza marciana contiene agua será un próximo paso importante, y esta investigación ayuda a motivar esa búsqueda, ya que donde hay agua subterránea podría haber vida. Como sabemos, el rover chino Zhurong ya está buscando agua subterránea bajo las llanuras de Elysium Planitia, y dentro de 2 años el rover Rosalind Franklin de la Agencia Espacial Europea recogerá muestras en Marte con un taladro hasta una profundidad de 2 metros, y las analizará con instrumentos de última generación en un laboratorio a bordo. En esta ocasión compartimos una nueva imagen del rover Perseverance en Marte que puede añadir más pistas sobre el pasado acuoso del planeta, a la espera de las explicaciones que sobre su composición puedan ofrecernos los científicos de la NASA. Se trata de esta roca inusual que estamos viendo, cubierta de pequeños nódulos que parece estar fuera de lugar con respecto a las rocas de su entorno. Vista con el instrumento SuperCam del rover, vemos con gran definición la gran cantidad de estos pequeños nódulos aferrados a la roca. En la Tierra, un nódulo es una concreción contenida en algunas rocas que se han formado en el fondo del mar. Por lo general tiene forma globular muy pequeña, donde en el seno de una roca se ha concentrado un alto grado de unos componentes de esta. Suele tener un tamaño de varios milímetros. Las rocas que los contienen más abundantemente son las magras y las calizas. En las rocas magmáticas se encuentran unos de color oscuro a los cuales se da el nombre de gabarros. La composición química de los nódulos puede ser compleja, aunque siempre predomina un mineral: caliza, dolomita, limonita, sílex o fosfatos. Por otro lado, en el seno de los océanos de la Tierra se hallan diseminados millones de nódulos polimetálicos. Estos nódulos polimetálicos son concreciones esféricas de 1 a 20 centímetros, excepcionalmente mucho mayores, que se han formado sobre un núcleo duro, fragmento de coral, diente de tiburón, etc.
constituyen concreciones extraordinarias de metales útiles, ya que en promedio contienen de 15 a 35% de manganeso, de 15 a 20% de hierro, de 1 a 10% de calcio y 1% de cobalto, cobre, níquel o titanio. Son abundantes en las llanuras abisales, especialmente en el Océano Pacífico. En Marte, los rovers de la NASA han visto infinidad de estos nódulos aferrados a las rocas, e incluso sueltos en la arena, como estas que estamos viendo ahora, captadas por el rover Curiosity a lo largo de más de 12 años de observaciones, pero nunca de una forma tan abigarrada y en una roca fuera de contexto como la que protagoniza este vídeo, que nunca habíamos visto antes y que puede decirnos muchas cosas sobre el pasado acuoso de nuestro planeta vecino. En 2021, el rover chino Zhurong encontró evidencia de que Marte tuvo, en algún momento de su historia, no solo depósitos de playas subterráneos, en lo que se cree que fue un lugar donde existieron lagos, sino también océanos. Un estudio publicado en la revista Actas de la Academia Nacional de Ciencias sugiere que el pasado de Marte albergó playas de arenas bañadas por el sol y suaves olas. El equipo internacional de científicos utilizó datos del rover chino Zhurong para identificar capas ocultas de roca bajo la superficie del planeta. Estas evidencias apuntan a la existencia de un antiguo océano en el hemisferio norte que, según los investigadores, también representó un entorno más habitable para el desarrollo de la vida. Algunos de los rastros identificados muestran que Marte tenía regiones que parecían incluir playas y deltas de ríos antiguos, además de presentar signos de viento, olas y acumulaciones de arena. Los resultados se basan en datos analizados por el rover que llegó a una zona conocida como Utopía Planitia y recopiló información sobre la geología de sus alrededores en busca de señales de agua o hielo antiguos. A diferencia de otros rovers, Zhurong estaba equipado con un potente radar de penetración que le permitió explorar el subsuelo con frecuencias tan bajas como altas, lo que facilitó la identificación de diversas formaciones rocosas enterradas en el lugar. Al analizar los depósitos de sedimentos, los científicos lograron reconstruir una imagen más completa del planeta rojo. La revisión de los datos del rover reveló una característica similar a las que existen en la Tierra, es decir, capas de sedimentos comparables a las de las playas terrestres. Estas formaciones, denominadas depósitos de la costa, descienden en forma de pendiente hacia los océanos y se originan cuando los sedimentos son transportados por las mareas y las olas hacia una gran masa de agua. Según los investigadores, este fue uno de los hallazgos más relevantes, ya que sugiere que Marte tuvo olas en el pasado. Esto implica la presencia de una dinámica entre aire y agua, lo que se traduce en un entorno habitable con condiciones favorables para la existencia de vida microbiana. Tras comparar los datos con imágenes de radar de depósitos costeros, los investigadores encontraron más similitudes, como que los ángulos de inclinación observados en Marte coincidían con los depósitos de sedimentos de la Tierra. Aunque ahora el planeta presenta un paisaje estático, en realidad su superficie cambió constantemente debido al movimiento de ríos, sedimentos y tierra, lo que permitió reconstruir cómo era el entorno y cómo se transformó. Gracias a este descubrimiento se puede concluir que Marte fue mucho más húmedo de lo que es hoy. Esto refuerza las teorías de que en el pasado existió un océano que cubría gran parte del hemisferio norte del planeta, y que incluso tuvo periodos cálidos y húmedos capaces de albergar vida durante potencialmente decenas de millones de años. Según se desprende de una nueva investigación realizada por un equipo de geólogos de la Universidad de Boulder, en Colorado, Estados Unidos, los cañones y valles marcianos, tan similares a los de la Tierra, se formaron por la erosión de ríos alimentados por la lluvia y la nieve, más que por el derretimiento de los casquetes polares. Los resultados han sido presentados en la revista de investigación geofísica en un artículo dirigido por Amanda Stickel.
En el planeta Marte, a lo largo de milenios, el agua ha dejado rastros inequívocos de su presencia pasada. La superficie marciana es rica en vastas redes de cañones y canales, hoy secos, que se ramifican desde las tierras altas marcianas, todos ellos excavados por el agua fluyente durante un largo proceso de erosión que conducen a lagos e incluso tal vez a un océano. El período en el que el agua era abundante en Marte se llama período naochiano. El período naochiano es una fase en la vida del planeta caracterizada por una alta frecuencia de impactos de meteoritos y asteroides y la posible presencia de abundante agua en la superficie de Marte. El rover Perseverance de la NASA está explorando actualmente la cuenca de un cráter, el cráter Jezero, que fue el sitio de un antiguo río noélico, que depositó grandes cantidades de escombros formando un delta similar a los que se producen en la Tierra. El misterio sigue siendo por qué Marte fue un planeta cálido y húmedo solo durante un tiempo relativamente corto, miles o millones de años, así como el origen del agua que erosionó la superficie. Dos escenarios opuestos para el planeta rojo. Si bien la presencia de agua es evidente, su origen sigue siendo un misterio. Según algunos investigadores, hubo épocas en que Marte era cálido y húmedo, caracterizado por abundantes lluvias y nevadas que moldearon su suelo. Otros creen que el planeta siempre ha sido frío y seco, tal como lo conocemos hoy, con capas de hielo que ocasionalmente se derretían, generando ríos de agua temporales que dieron forma al suelo. Las simulaciones por computadora favorecen la lluvia y la nieve. Los investigadores utilizaron un software desarrollado para estudiar la corteza terrestre y lo adaptaron al suelo marciano. Este software simula una pequeña porción de la superficie marciana cerca del ecuador. Básicamente reproduce un suelo con las mismas características que el de Marte y lo hace evolucionar con el tiempo. El grupo de investigadores consideró dos escenarios diferentes. En un primer escenario consideró el efecto que produce sobre el suelo el agua proveniente de posibles lluvias y nevadas, y en un segundo escenario consideró el efecto de la erosión del suelo producido por el agua del deshielo de los casquetes polares. Una comparación entre el Gran Cañón de Arizona a la izquierda y los valles Nenedi en Marte a la derecha. Las imágenes sugieren que alguna vez un río corrió por el valle Nenedi de forma muy similar a como el río Colorado corre por el Gran Cañón. En ambos escenarios simulados, los investigadores dejaron que el agua fluyera durante decenas o cientos de miles de años. La conformación del terreno modelada por el flujo de agua fue comparada con la real observada hoy tanto por las sondas espaciales Mars Global Surveyor y Mars Odyssey como por los rovers marcianos. Las dos simulaciones produjeron resultados muy diferentes. Veamos cuáles. En el caso del derretimiento de los glaciares, las fuentes de agua que posteriormente escarbaron los valles a lo largo de miles de años, según las simulaciones, se formaron solo en grandes altitudes, precisamente a lo largo del borde de antiguos glaciares de gran altitud. En el caso de las aguas provenientes de la lluvia o la nieve, al estar estas mucho más distribuidas en todas las altitudes, las fuentes se forman en un rango más amplio de altitudes, desde niveles inferiores a la altitud media hasta 3.300 metros sobre el nivel del mar. Los investigadores afirman que el agua de las capas de hielo solo comienza a formar valles alrededor de una estrecha franja de altitud, mientras que si la precipitación está distribuida, los valles pueden formarse en cualquier lugar. Los resultados de las simulaciones dicen que la conformación actual del suelo marciano se reproduce más fielmente si asumimos la presencia de lluvia, cuya agua ha erosionado el suelo marciano durante milenios. Un mapa de relieve sombreado muestra depósitos sedimentarios canalizados interpretados como un antiguo delta fluvial en Aeolis Dorsa de Marte y un delta moderno en la Tierra. Todavía no está claro cómo Marte logró mantener una temperatura lo suficientemente alta como para tener un ciclo de agua similar al de la Tierra. La hipótesis más aceptada es la de un potente efecto invernadero procedente de la atmósfera marciana primordial. De hecho, una vez que dejó de llover en Marte, su superficie permaneció cristalizada durante los siguientes 3.000 millones de años, exactamente como la vemos hoy.
Los científicos del rover Perseverance de la NASA exploran lo que consideran una auténtica vasija marciana repleta de intrigantes afloramientos rocosos en el borde del cráter Jezero. El estudio de rocas, cantos rodados y afloramientos ayuda a los científicos a comprender la historia, la evolución y el potencial de habitabilidad del planeta, pasado o presente. Desde enero, el rover ha extraído 5 núcleos de roca en el borde del cráter, sellando muestras de 3 de ellas en tubos de muestra. También ha realizado análisis de cerca de 7 rocas y ha analizado otras 83 a distancia mediante un láser. Este es el ritmo de recopilación de datos científicos más rápido de la misión desde que el rover aterrizó en el planeta rojo hace más de 4 años. Perseverance escaló la pared occidental del cráter Jezero durante 3 meses y medio, alcanzando el borde el 12 de diciembre de 2024, y actualmente explora una ladera de aproximadamente 135 metros de altura que el equipo científico llama Colina de Amamelis. La diversidad de rocas que han encontrado allí ha superado sus expectativas. Esto se debe a que el borde occidental del cráter Jezero contiene toneladas de rocas fragmentadas que alguna vez estuvieron fundidas y que fueron expulsadas de su lugar subterráneo hace miles de millones de años por uno o más impactos de meteoritos, incluyendo posiblemente el que produjo el cráter Jezero. Perseverance está encontrando estas rocas anteriormente subterráneas y yuxtapuestas con rocas estratificadas bien conservadas que nacieron hace miles de millones de años en lo que se convertiría en el borde del cráter. Perseverance recolectó su primera muestra de roca del borde del cráter, llamada Silver Mountain, el 28 de enero. La roca de la que proviene, llamada Bahía Poco Profunda, probablemente se formó hace al menos 3.900 millones de años durante el periodo geológico más temprano de Marte, el periodo conocido como de Noé, y puede haberse roto y recristalizado durante un antiguo impacto de meteorito. A unos 110 metros del punto de muestreo se encuentra un afloramiento que llamó la atención del equipo científico por contener minerales ígneos cristalizados a partir del magma de las profundidades de la corteza marciana. Las rocas ígneas pueden formarse a gran profundidad a partir del magma o de la actividad volcánica en la superficie y son excelentes para guardar registros, sobre todo porque los cristales minerales que contienen preservan detalles sobre el momento preciso en el que se formaron. Sin embargo, tras 2 intentos de extracción de núcleos, el 4 y el 8 de febrero fallidos debido a la fragilidad de la roca, el rover se dirigió unos 160 metros al noroeste hasta otra roca de gran interés científico denominada Mesetas. Los datos de los instrumentos del rover indican que esta roca está compuesta casi en su totalidad por minerales serpentinos, que se forman cuando grandes cantidades de agua reaccionan con minerales de hierro y magnesio presentes en rocas ígneas. Durante este proceso, llamado serpentinización, la estructura y la mineralogía originales de la roca cambian, lo que a menudo provoca su expansión y fractura. Entre los subproductos de este proceso se encuentran a veces gas hidrógeno, que puede generar metano en presencia de dióxido de carbono. En la Tierra, estas rocas pueden albergar comunidades microbianas. La extracción de muestras de mesetas se realizó sin problemas, pero sellarlas se convirtió en un desafío de ingeniería. Esto ya ocurrió una vez, cuando había suficiente roca pulverizada en la parte superior del tubo como para impedir un sellado perfecto. Durante la maniobra de sacudida, el brazo manipulador de muestras presiona el tubo contra una pared interior y luego la retira, haciéndolo vibrar. El 2 de marzo, la combinación de sacudidas y cepillados limpió la apertura superior del tubo lo suficiente como para que Perseverance sellara y almacenara la muestra correctamente. 8 días después, el rover no tuvo problemas para sellar su tercera muestra del borde, de una roca llamada Río Principal. Tras la recolección de la muestra de Río Principal, el rover continuó explorando y analizando 3 afloramientos rocosos más, pero su periplo aún no ha terminado. Investigadores del rover Perseverance de la NASA han encontrado minerales inesperados en Marte que sugieren la posibilidad de vida antigua en un ambiente más cálido, húmedo y complejo de lo que se pensaba hasta ahora. Un análisis láser de llamativas rocas pálidas marcianas ha revelado que están compuestas por una cantidad inusualmente alta de aluminio asociado con el mineral caolinita, que generalmente se forma solo en entornos muy cálidos y húmedos.
En la Tierra, estos minerales se forman donde hay lluvias intensas y un clima cálido o en sistemas hidrotermales. Ambos entornos son condiciones ideales para la vida tal como la conocemos, explica en un comunicado Roger Viens, profesor de Ciencias Terrestres, Atmosféricas y Planetarias en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Purdue y autor principal de la investigación. Estos minerales son lo que queda cuando la roca ha estado en agua corriente durante eones. Con el tiempo, el agua caliente filtra todos los elementos excepto aquellos que son realmente insolubles, dejando atrás lo que encontramos en Marte. Es fascinante e inesperado en un planeta frío y seco como Marte. El descubrimiento se ha realizado gracias al instrumento SuperCam del rover, que utiliza un conjunto de técnicas para analizar la superficie marciana. Los investigadores observaron las piedras pálidas en el suelo marciano el primer día que aterrizó el rover, pero el equipo estaba demasiado ocupado trabajando en otras cosas como para observar las extrañas rocas pequeñas. Finalmente, los científicos observaron algunas rocas más grandes de un color similar que se encontraban en la superficie, no formando parte del lecho rocoso debajo de las ruedas del rover. Los geólogos llaman a estas rocas sueltas rocas flotantes, porque están flotando sobre el lecho rocoso, y están fuera de lugar, lejos de donde se formaron. Según los investigadores, estas rocas son muy diferentes a todo lo que hemos visto en Marte antes. El equipo procedió a analizar las rocas más profundamente para obtener información sobre su composición y estructura, y encontró más de 4.000 de estas rocas y guijarros blancos esparcidos por la superficie. El mineral que compone muchas de estas rocas pálidas se llama kaolinita. Lo que entusiasma especialmente a los científicos es que normalmente se forman en entornos cálidos, húmedos y hospitalarios para algunas formas de vida microbiana. En la Tierra se encuentran en depósitos sedimentarios resultantes de suelos y costas antiguas y entornos hidrotermales intensos, y el mineral es bastante blando. En Marte las rocas son blandas, pero no tan blandas, posiblemente debido a otros procesos que pueden haber endurecido las rocas. También se descubrió que estas rocas contenían espinela, probablemente espinela de aluminio, que puede formarse en un entorno ígneo y metamórfico, y se puede encontrar como restos en rocas sedimentarias. Como mineral, la kaolinita tiene mucha agua ligada a su estructura, y es posible que mucha de esa agua todavía esté allí, en Marte, ligada a los minerales. Estos conocimientos podrían ayudar a guiar a los humanos hacia los primeros signos verdaderos de vida extraterrestre antigua, ya que hasta donde sabemos la vida no puede existir sin agua. Al estudiar el presente de Marte, los científicos descubren pistas sobre su pasado y el de la Tierra, así como información sobre dónde buscar indicios de vida en el futuro. El polvo oxidado del planeta rojo tiene una historia más húmeda de lo que se creía, según han descubierto científicos que han combinado datos de naves espaciales de la Agencia Espacial Europea y la NASA con nuevos experimentos de laboratorio sobre réplicas de polvo marciano. Los resultados sugieren que Marte se oxidó en los inicios del pasado antiguo del planeta cuando el agua líquida estaba más extendida. Marte se identifica fácilmente en el cielo nocturno por su prominente tono rojo. Gracias a la flota de naves espaciales que han estudiado el planeta durante las últimas décadas, sabemos que este color rojo se debe a los minerales de hierro oxidados presentes en el polvo. Es decir, el hierro ligado a las rocas de Marte ha reaccionado en algún momento con el agua líquida, o con el agua y el oxígeno del aire, de forma similar a cómo se forma el óxido en la Tierra. A lo largo de miles de millones de años, este material oxidado se ha descompuesto en polvo y se ha esparcido por todo el planeta por acción del viento, un proceso que continúa hoy en día. Pero los óxidos de hierro presentan muchas versiones, y la composición química exacta del óxido marciano ha sido objeto de intensos debates. Estudios anteriores del componente de óxido de hierro de polvo marciano, basados únicamente en observaciones de naves espaciales, no encontraron evidencia de agua contenida en él. Por lo tanto, los investigadores habían llegado a la conclusión de que este tipo particular de óxido de hierro debía ser hematita, formada en condiciones de superficie seca a través de reacciones con la atmósfera marciana durante miles de millones de años, después del periodo húmedo inicial de Marte.
Sin embargo, un nuevo análisis de las observaciones realizadas desde naves espaciales en combinación con novedosas técnicas de laboratorio muestran que el color rojo de Marte se corresponde mejor con el óxido de hierro que contiene agua, conocido como ferrihidrita. La ferrihidrita normalmente se forma rápidamente en presencia de agua, por lo que debe haberse formado cuando Marte aún tenía agua en su superficie y ha mantenido su firma acuosa hasta el día de hoy, a pesar de haber sido molida y esparcida por todo el planeta desde su formación. Así pues, Marte sigue siendo el planeta rojo, pero nuestra comprensión de por qué Marte es rojo ha cambiado. La principal implicación es que como la ferrihidrita solo puede formarse cuando todavía había agua en la superficie, sugiere que Marte se oxidó antes de lo que pensábamos. Además, la ferrihidrita permanece estable en las condiciones actuales de Marte.